Hola amigos, bienvenidos a Galletas Alegra. Hoy vamos con una nueva galleta de Super Things. Ya habíamos subido Naylor el otro día, vamos ahora con otro modelo. Ya sabéis que podéis hacer cualquier galleta que os propongáis, sacar las plantillas. Siempre os dejo aquí arriba los vídeos sobre cómo hacer las plantillas para poder recortar las galletas, para poder hacer los diseños. Y bueno, es un poquito de paciencia y lo que os digo, como estas galletas tienen muchísimos detalles, lo que es muy importante es, vamos a usar la glasa como siempre, una glasa fluida, pero vamos a usar boquillas normalmente más pequeñas. Al ser más finitas vamos más despacio. No tendremos tanta, vais a ver que no vais a tener como tanta finura, o sea, quiero decir que os va a temblar más el pulso a lo mejor, pero bueno, luego con el pincho vamos a ir rellenando un poquito, vamos a ir haciendo un poquito, completando los dibujos, las líneas que ya hemos pintado bien en rotulador. Habéis visto un montón de vídeos, podéis ver un montón de vídeos en cómo lo diseño, o bien con lápiz. Ya sabéis, los lápices que utilizamos normalmente para el cole son no tóxicos y podemos utilizarlos para traspasar el dibujo. Podéis encontrar también un montón de vídeos al respecto, así que bueno, pues vamos directamente a la decoración. Como os decía, detalles pequeños. Ya sabéis, el puño está abierto, queremos marcar los dedos, entonces le hacemos primero la curvita dentro del dibujo que queremos dejar marcado, ¿no? En ese caso, como el pulgar así cerrado, hacemos la línea y lo vamos a dejar secar. Y por lo demás vamos rellenando, en este caso un amarillo dorado, sabéis que os dejo abajo en la descripción los vídeos. Vamos a ir rellenando las distintas partes de este color, por eso me voy a dejar aquí al lado la plantilla. Si no tenéis, pues podéis tener el dibujo, o yo muchas veces al principio lo que tenía era el móvil, o que también llamamos celular, con el dibujo para que nos sirva de guía. Siempre está bien para ver qué color va en cada una de las partes que tenemos dibujadas con rotulador. No os he puesto el dibujo a rotulador porque os lo he puesto varias veces y porque tenéis vídeos específicos, así no nos alargamos tanto. ¿Veis que voy haciendo todo salteado? ¿Por qué? Porque lo que quiero es que me deje los volúmenes. Mirad, donde está la boca, veis que ya se ha ido secando superficialmente, unos 5 o 10 minutos, así que ahora que le estoy haciendo las asas laterales, vais a ver cómo no se fusionan los volúmenes, ¿de acuerdo? Están en el mismo color, pero me marca perfectamente lo que es el asa y lo que es la parte principal donde va la cara de la copa. Eso quiero. También en la parte de arriba lo veis muy bien, cómo me destacan los distintos volúmenes, porque así nos hace pues una especie, un poco efecto de 3D, ¿de acuerdo? Es lo que queremos. Por eso voy saltando de lado a lado. Normalmente es un proceso lento. ¿Por qué? Porque hay que esperar entre 5 o 10 minutos, aunque aquí me veis a cierta velocidad, ya que el vídeo va un poquito más acelerado de lo normal, y además me veis haciendo todo seguido. La realidad es que yo normalmente hago varias galletas a la vez, pueden ser iguales, que me hayan encargado galletas iguales, o estoy haciendo modelos distintos, y mientras voy cambiando de galleta, voy dejando secar las otras partes. Si hacéis una sola galleta, la verdad es que el proceso es lento. Yo luego monto el vídeo y entonces os pongo cada una de las galletas de seguido para no liaros, y entonces lo veis un poquito a cámara rápida, un poquito así. Pero la clave es, veis, ahora por ejemplo, pues yo voy buscando cada una de las partes que no se tocan entre sí. Ahora digo, bueno, pues ahora hacemos los párpados, y así vamos rellenando poquito a poco. Que ya se nos va secando por aquí, hacemos un detalle más. Vamos a intentar, no siempre se consigue, no siempre lo hacemos, pero sí vamos a intentar que las partes que estén, si pensamos en la imagen en 3 dimensiones, las que estén más fuera, las hagamos después, para que el volumen nos quede como por encima de lo demás. Veis que estamos dejando los dedos aquí en esta mano para el final, sobre todo el pulgar lo vamos a dejar para el final, para que quede como sobresaliendo sobre lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no siempre es necesario, podemos simplemente añadirle un poquito más de glasa para que tenga un poquito más de volumen, pero veréis que luego sí que se va a notar, va a ir quedando esos detalles, van quedando mucho mejor. Veis que el amarillo todavía tiene cierto brillo, ¿de acuerdo? Eso significa que todavía no ha secado internamente. No toquéis la galleta, no toquéis la glasa hasta pasados un mínimo de 6 u 8 horas para no estropearla. Entiendo también que ya si estáis haciendo este tipo de galletas ya tenéis un poquito más de experiencia, porque son un poquito más complicadas
y ya para principiantes pues os estoy haciendo algunas galletas un poco más sencillas para que no le cojáis así como susto al tema este de decorar galletas, que veréis que luego en realidad es más fácil de lo que parece. Pero sí que es verdad que esto con tanto detalle, con boquillas más pequeñas, se vuelve un poquito más complejo, y esto ya es un poco como para, como digo yo, como para subir nota. Entonces vamos a ir, seguimos haciendo los detalles. Vamos, ya prácticamente hemos rematado. ¿Veis? Vamos haciendo el pulgar, vamos haciendo la mano, y vamos a ir destacando pues eso, cada una de las piezas al haber dejado una curvita simplemente en glasa, la hemos dejado secar. Ahora lo que tenemos que tener cuidado al hacer el pulgar es no sobrepasarla, ¿de acuerdo? No echar tanta glasa, por eso os decía un poquito lo de principiantes, no principiantes, pues porque este tipo de detalles al principio los descontrolamos un poco y ya con el tiempo le vamos cogiendo más eso. Si no sobrepasamos la línea que hemos marcado en el primer momento, nos va a quedar perfectamente el volumen, ¿veis?, del el pulgar. He hecho uno de los dedos y voy a dejar el índice para el final para que no se me mezcle con el anterior, ¿no? con el dedo anular. Seguimos con el antifaz, en azul, y veis que tiene un número 1 ahí. Me había parecido demasiado fino para hacerlo con glasa. La galleta, yo hago galletas, no son pequeñas, y ya veis, en referencia a mi mano, suelo hacer unas galletas como de unos 10 centímetros más o menos, 9-10 centímetros, en la parte, por su parte más grande, ¿de acuerdo? Me parecen un tamaño muy bueno. Entonces, claro, también estas que tienen tanto detalle, a veces los detalles son demasiado pequeñitos, así que luego lo que vamos a hacer es pintarlo, ¿de acuerdo? Ese uno luego lo pintaremos probablemente con pincel, que es la forma más fácil de pintar. Ahora os voy a enseñar esos trucos. Y pasamos ahora al rojo. Vamos haciendo el rojo, vamos haciendo la capa, vamos rellenando por detrás, ¿no?, por las partes que hemos dejado libres. Por eso, como veis, es interesante estar mirando siempre el dibujo para poder guiarnos hasta dónde llega o hasta dónde no llega y cómo es el dibujo. Lo vamos a hacer total, ¿de acuerdo? Veis que tiene unos pliegues a los lados, no os preocupéis por los pliegues, luego los vamos a matizar y los vamos a dibujar con pincel. El dibujar con pincel, el pintar con pincel las galletas es una maravilla, es divertido, os iba a decir fácil. Bueno, al utilizar pinceles finos tiene un poquito su complicación, no nos vamos a engañar, pero veréis que si empezáis le vais a perder el miedo muy rápido, porque hay muchísimos truquitos y muchísimas tips que utilizamos. Yo llevo relativamente poco pintando con pincel, porque era una cosa que me daba como... y hacía las galletas muy sencillas simplemente con glasa o royal icing, pero una vez que me he animado, la verdad es que el acabado, veis como casi ya estamos terminando, la diferencia que va a haber cuando utilizamos el pincel. Claves para el pincel. Primero os recomiendo, os he hecho un vídeo como muy básico de cómo pintar con pincel, como si fueran acuarelas, os lo voy a dejar aquí arriba. Usamos las mismos colorantes, generalmente en gel, que es con lo que mejor se tiñe la glasa o royal icing, y como veis utilizo cuencos de estos de pintar acuarelas. Entonces en uno vamos a poner un poquito de pintura directamente, y en otro veis este cuenco que tiene como mucho líquido negro, eso es alcohol blanco. Puede ser vodka, puede ser ron, puede ser, ahí venden uno especial, pero bueno, es alcohol de bastante graduación, transparente, que luego va a evaporar muy rápido, no nos deja ningún tipo de sabor ni ningún tipo de rastro, simplemente deja la pintura bien depositada en la galleta y se evapora. Entonces, ¿podemos utilizar agua? Sí, me lo habéis preguntado, lo he probado y perfectamente. Problemas del agua. Mucho cuidado, hay que escurrir. ¿Veis qué sucio tengo alrededor de los cuenquitos? Eso es que siempre tenemos que estar escurriendo para, aunque humedezcamos continuamente, porque si no el pincel no resbala, más vale de más, porque si no vais a ver cómo se extiende la pintura, se nos va la pintura y nos hace como manchurrón. Hay que ponerlo muy bien. Y luego también otro problema es que si es agua además, mayor que el alcohol, aunque también, se nos diluye la glasa, ¿de acuerdo? No podemos empapar demasiado la galleta, muy poquitos, lo justo para poner la pintura. Poquito a poco ya veréis que le vais a coger el truco, es realmente sencillo. Otro truco que os cuento. Habéis visto que ha sido un poquito rollo ir haciendo volumen por volumen, dibujando los dedos y todo eso, ¿no? Casi que podríamos decir, ¿por qué no lo hacemos en plano y luego pintamos con el pincel? Bueno, el truco que tiene es que yo ahora estoy utilizando un pincel muy fino.
al no estar tocando, porque no es una hoja, no estoy poniendo la mano encima de la galleta, sino que va un poquito en el aire, nuestro pulso es peor, o sea, dibujar es más complicado, ¿no? Y bueno, hay quien tiene más arte, quien tiene menos, pero esto es para todas. Nos quedará un poquito mejor, un poquito peor, pero bueno, también es un poquito una cuestión de práctica. Al tener los volúmenes marcados, el pincel desliza por entre ese hueco, ¿de acuerdo? Al haber hecho los volúmenes nos queda así como la hendidura, y deslizamos genial el pincel con muchísima facilidad por el hueco, y entonces nos va a quedar el dibujo perfecto, el trazo mucho más sencillo y además, como veis, y encima súper fino. Pincel, veréis, yo buscaba pinceles para repostería y no encontraba tan sumamente finos, así que me fui a una papelería, pedí unos de muy buena calidad, que no se vayan los pelos ni nada, y el número más pequeño que existe es el número 0, y dentro del 0 tenemos hasta 5 ceros, ¿de acuerdo? Que van siendo muy finos, así que yo tengo pinceles de 5 ceros, de 3 ceros y van genial. ¿De acuerdo? Y una cosa, otro truquito que tenemos que utilizar. Veis que a veces inclino el pincel. Claro, también quiero que veáis, como tengo la cámara puesta justo encima, pues intento que veáis cómo hago el trazo. A veces os impido verlo bien porque pongo el brazo, o sea, pongo el pincel más vertical. Y es que cuanto más vertical lo pongamos, más fino va a pintar. ¿De acuerdo? Eso es otro truco que vais a ir viendo, cómo inclinamos o no. Es como cuando hacemos las letras de lettering, que yo estoy ahí practicando de vez en cuando porque son la verdad súper chulas. A ver si os puedo enseñar para poder hacerlas también en las galletas. Primero voy a practicar un poquito más, que lo hago un poco chichurrioso todavía. Pero con el pincel veis, bastante vertical y la línea sale muy recta y súper bien. Por ejemplo aquí, que es un poquito menos, bueno, pues un poquito de trazo, veis que vertical lo pongo para poder hacerle las líneas de los pliegues de abajo de la capa que no habíamos hecho ¿os acordáis? No habíamos hecho el volumen, entonces hay que tener más cuidado porque no queremos una línea, un trazo grueso. Lo demás, como veis, es muchísimo más sencillo porque yo voy siguiendo, ¿veis? Pongo así bastante vertical y voy siguiendo simplemente la línea. Resulta más complicado y lo vais a ver, a mí me ha costado un poquito cogerle así un poquito la forma de hacerlo, los exteriores. Los exteriores, al no tener luego la otra parte de la glasa, pues hay que tener cuidado porque ahí como que se nos inclina un poco hacia afuera, ¿no? El volumen redondeado que nos ha hecho la glasa al secar. ¿Vale? Eso es un poquito lo más complicado, pero como luego también vemos la galleta de frente, no se ve tanto, pues bueno, un poquito de práctica y veréis que bien. En un primer momento lo que estamos haciendo es todo el delineado. ¿Veis la diferencia de galleta? De dejarla hecha con la glasa simplemente, ahora delinearla. Otro truco que se suele hacer es primero delinearla completamente en negro, con glasa negra, y luego de rellenar por dentro con glasa. Os he hecho alguna galleta tenéis podéis buscar en el canal, pero el acabado es un poquito diferente. Este con pincel y con estos pinceles finos de papelería es espectacular. Ya sabéis, los desinfectamos súper bien y solo se utilizan obviamente para pastelería. Ahora quiero dar sombras, ¿vale? Hemos terminado el delineado y ahora quiero, como veis en el dibujo, pues tiene muchas sombras y muchos brillos. Entonces, cogemos, veis, os decía, el cuenco era alcohol que al ir limpiando el pincel con negro, de pintura negra, se nos había quedado oscuro. Entonces, ahora ya no tocamos la pintura. Cuando queremos que sea el delineado muy negro, pues vamos tirando de pintura, vamos un poquito de pintura, humedecemos un poquito en el alcohol y vamos delineando. En este caso, la pintura nos olvidamos, la pintura, y ahora lo que vamos a hacer simplemente empapamos un poquito en alcohol, aclaramos un poquito, lo que os digo, que ya no da más así, humedecemos otra vez, pero siempre secamos un poquito, escurrimos, mejor dicho, escurrimos un poquito y si hace falta repasamos. Luego vamos a pintar, vamos a hacer los brillos blancos. Los brillos blancos se hacen con, bueno, y yo no he encontrado colorante blanco en gel, sino o en polvo o líquido. El líquido no nos sirve porque no es tan fuerte y no para pintar, no es tan denso, sino en polvo. Le he añadido unas gotitas de alcohol, muy poquito, y hago una especie de pasta. Y esa pasta, veis que la tengo aquí preparada, es con la que voy pintando. ¿Veis?
vamos haciendo los brillos. Os comento una cosa, la pintura, o sea, vamos, la galleta chupa un poquito esa pintura blanca y aunque en un primer momento lo veréis súper vivo, súper vibrante, veréis que luego va un poquito clareando, va un poco, por ejemplo, si es encima del rojo, va un poco roseando, haciéndose rosa un poquito el blanco. Si hace falta después, le rematamos otro poquito, añadiéndole otro poquito más de blanco. Limpiamos el pincel si se nos fuera ensuciando, ¿de acuerdo? Del blanco y volvemos a repasar. Como veis, el acabado es espectacular, súper bonita y ya veréis que no es tan difícil porque los brillos y todo, bueno, vamos copiando del dibujo, pero vamos perfeccionando con la práctica. Bueno, si os ha gustado el vídeo, quiero que os animéis a hacerlo, quiero que me contéis por comentarios, que os suscribáis, que me deis un like si os ha gustado para yo saberlo y seguir haciendo más vídeos similares. Y nada, os dejo hasta el próximo vídeo. Un besote gordote y hasta el próximo vídeo.